Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a comenzar. El día de hoy contamos con la presencia de dos desarrolladores de la empresa que nos van a compartir el webinar del día de hoy denominado Best Practices for Software Development. Entonces, para explicarles un poco cómo es que va a ocurrir este evento, le voy a ceder la palabra a Paolo, quien es manager de Digital Harbor, y bueno, él va a ser el que el que va a dar inicio a este evento con nuestros dos invitados, ¿no? Paolo es un apasionado por la tecnología, es ex estudiante de la Universidad Mayor de San Simón, tiene más de 13 años en el rubro y 3 años exactamente haciendo management. Paolo es justo quien nos va a dar pie a nuestros dos invitados, ¿no? El día de hoy también estamos con José María Paz y Marco Herrera, para darles un poco de su background, de qué es lo que han hecho y quiénes son. José María Paz es ingeniero de sistemas, cuenta con una maestría en gestión y especialidad de desarrollo de software para Internet y actualmente trabaja como developer en la empresa. Marco Herrera también es un desarrollador de software que cuenta con más de 3 años de experiencia, es titulado de la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con algunos diplomados y bueno, es actualmente igual developer de Digital Harbor, ¿no? Para que podamos entender un poco cómo es que se va a manejar este evento, bueno, van a comenzar con la exposición, comienza Marco, sí, José María Paz. Si es que ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden ir poniéndola en la caja de comentarios que ya está activada. Y si es que se puede, se la va a resolver en el momento y si no, al final. Para eso es que justo va a interceder Paolo. Entonces, nada, ¿cómo están? Buenas noches, Paolo, José y Marco. ¿Qué tal? Ya podemos comenzar. Muy bien. Buenas noches a todos los que estén presentes. Bueno, como ya nos ha dicho José, vamos a tener esta entrevista, esta charla técnica de parte de dos miembros del equipo. Cuando gustes, Marco, podemos empezar. Ok, mi nombre es Marco Antonio Zera Pazzi y junto con mi compañero José María Paz vamos a brindarles esta pequeña charla, ¿no? Relacionado a las mejores prácticas en el desarrollo de software. Eh, Vamos a empezar y nosotros, bueno, encontramos 10, 10 puntos, ¿no? En el área de las mejores prácticas para, para esta charla, las cuales, bueno, es recomendable seguirlo para tener un trabajo más exitoso y más satisfactorio, ¿no? Como primer punto o primera buena práctica, tenemos la definición de requisitos y alcance del proyecto. Luego vamos a ir a división en fases como segunda buena práctica. Tercera buena práctica, estandarización. DRI, que es una sigla de código no repetido, y vamos a entrar a algo de Solid, a ver un poquito, que está bien una buena práctica en el desarrollo de software. Como quinto punto va a estar no reinventar la rueda. Y posteriormente José va a continuar con los siguientes 5 puntos. Bueno, y comenzando, el primer punto, la primera buena práctica que queremos compartirles es la definición de requisitos y alcance del proyecto, ¿no? Para esto, el desarrollador debe conocer qué es lo que debe programar, ¿no? Y para qué va a servir lo que va a hacer, ¿no? Es algo bien importante, ¿no? No podemos programar a ciegas o los develops no podemos hacer las cosas a ciegas. Debemos saber para qué sirve lo que estoy haciendo, si va a ser útil, no va a ser útil, si va a solucionar algo o no. Entonces es bueno conocer el proyecto. Es bueno para esto coordinar y sentarnos con todos los involucrados, ¿no? Tanto manager, project developers, QAs, product owners y otros, ¿no? Esto para definir qué es lo que se va a hacer en el proyecto, ya sea un producto o si un proyecto que ya está actualmente, qué es lo que podemos mejorar, todos los requerimientos que vayan
ingresando, ¿no? Y cuál va a ser su alcance. Esto nos evita, estas reuniones nos evitan más de un dolor de cabeza, ¿no? Para cuando ya estamos en medio de la implementación, ¿no? No estar después perdidos o hacer cosas que realmente no era requerido. Encontramos 3 puntos en esta buena práctica, los cuales son, como hemos dicho, los requerimientos definidos. Entonces, bueno, tener los requerimientos definidos antes de iniciar un sprint, un release, ¿no? Antes de empezar con la implementación. Tenemos un pequeño dibujo donde hay un montón de personas reunidas y debatiendo, ¿no? Esto lo conocemos generalmente como el sprint planning o los groomings, ¿no? O el mismo sprint backlog, ¿no? La lluvia de ideas. Entonces ahí vamos debatiendo y poniendo qué es lo que realmente se va a hacer, qué podemos entregar, ¿no? En todos esos detalles. Un poquito igual aquí tenemos otra imagen, bueno, en borrador en una pizarra donde también está descrito, ¿no? Qué es lo que se va a hacer y algo, ¿no? Hay que detallar, no está de más detallar algunas cosas, ¿no? Como nuestro proyecto, qué color, qué estilos, qué flujos, qué eventos van a tener, ¿no? No está de más porque eso luego ayuda bastante en el desarrollo. Como segundo punto tenemos los documentos de alcance o PRD, donde generalmente está diseñado por, bueno, los project managers, o, bueno, y también los devs, ¿no? Van acotando y el departamento o el equipo de diseño, donde clarifica, bueno, en la vista qué es lo que realmente se quiere, ¿no? Un prototipo, qué es lo que va a ser, qué queremos al final, ¿no? Al final del sprint o al final de una entrega, de un release. Como tercero, en esto del alcance del proyecto y definición de requerimientos, tenemos estimación, ¿no? Es bueno definir o tener la estimación ya hecha, ¿no? Antes de iniciar el desarrollo. Esto ayuda a los desarrolladores, tanto Dev como QA, o al equipo a cumplir con las metas definidas, ¿no? Es bueno tener ya una estimación antes de empezar con el desarrollo, para no ir luego, no estar al final de tiempo, estar zapateando o estar retrasados en las entregas. Como segunda buena práctica, tenemos la división en fases. Esta división es conveniente hacerlo y prácticamente dice separar el proyecto en fases, ¿no? O en etapas, en release o sprints, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un proyecto que va a durar 12 meses, no podemos hacerle esperar al cliente, ¿no? Esos 12 meses y al final recién entregarle el producto o mostrarle el producto cuando quizás eso no era lo que esperaba el cliente. Entonces es bueno separarlo en fases y ir entregando periódicamente una entrega, ¿no? Para que el cliente vaya viendo y como les mencioné, no estar a medio o al final, al concluir el desarrollo, estar rehaciendo muchas cosas. Entonces es una buena práctica dividir el proyecto en fases. Aquí tenemos, ¿no? Otro ejemplito de división en fases. Tenemos un producto que tiene 3 fases, ¿no? Fase A, fase B, fase C, donde periódicamente se le va entregando al cliente y el cliente queda más satisfecho, ¿no? No está en la incógnita de cómo estará su producto. Tenemos la siguiente
buena práctica, que es la estandarización. Esto nos dice que es bueno estandarizar algunas formas, ¿no? en la implementación, al momento de implementar, como definir nombres a las variables, definir nombre de las clases, la estructura de los directorios, atributos, y bueno, etcétera, y otras cosas más. Esto nos es útil para distinguir luego los elementos de nuestro proyecto, ¿no? Y que otra persona ajena o otro desarrollador no le sea tan difícil entender y poder. También es bueno en esta parte, ¿no? Definir algunas reglas de desarrollo, ¿no? Como donde algún repositorio donde se va a subir el código, ¿no? Qué cosas se van a aceptar cuando ese código va a ser validado o mergeado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el SonarLint, que es un buen parámetro, una buena referencia para estandarizar nuestro código, ¿no? Y no subir quizás cualquier cosa, ¿no? Después tenemos como otra buena práctica, habíamos hablado del DRI y Solid. Bueno, primeramente el DRI es Don't Repeat Yourself, o sea, no repitas código, nos dicen, ¿no? No repetir código nos garantiza y nos ayuda al mantenimiento, ¿no? Y nos aumenta la probabilidad de cometer errores, o nos reduce la probabilidad de cometer errores. Cuando tenemos algo repetido, nos dice, ¿no? Podemos ya sea ponerlo en una clase más grande o en una función, en un método en común, ¿no? Cosa que todos puedan usarlos. Como por ejemplo, tenemos acá un pequeño ejemplito que tenemos dos listas de hacer referencia a un curso A y un curso B. Y queremos saber los promedios de edades de esos cursos. Entonces, en esta primera imagen, de la izquierda, recorremos el arreglo, que lo hemos llenado, bueno, con un hardcode para el ejemplo. Y vamos sumando, ¿no? Todo ese arreglo y al final obtenemos el promedio. La sumatoria total por el tamaño del arreglo. Y lo mismo estamos haciendo para el arreglo para el arreglo del curso B. Entonces, esto son parecidos. Entonces, lo que podemos hacer es estos dos códigos que se parecen, ponerlo en algo más, en un método en común, ¿no? Luego ambos se va a reducir de esta forma, ambos están haciendo uso de esa función. Y de esa forma estamos evitando esto, ¿no? Y esto es un ejemplo simple, ¿no? Cuando el proyecto se hace más grande, entonces a veces repetir código nos dificulta después a poder mantener ese código, ¿no? En el tiempo. Tenemos lo que es Solid. Solid, bueno, muchos han debido escuchar, es un acrónimo acuñado por Robert C. Martin para definir los 5 principios básicos de la programación, ¿no? Aplicando estos principios, nosotros vamos a conseguir que nuestro código sea más limpio, sea mantenible, escalable y sea menos propenso a errores, ¿no? Solid no es una ley, ¿no?, que usemos, pero nos garantiza que nuestro proyecto va a seguir en vigencia, ¿no? Que nuestro código va a ser más limpio. Y es recomendable usarlo. Aquí podemos desglosar un poquito lo que es Solid. Bueno, es una sigla. Cada sigla son 5 principios, ¿no? La S nos dice que es Single Responsibility o principio de responsabilidad única. Esto hace referencia a que cada clase debe tener una sola responsabilidad, ¿no?
En este caso tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que es el registro de un usuario, ¿no? Cuando se registra. Pero en esta primera imagen tenemos, aparte de que se está creando un nuevo usuario, le estamos delegando a esta clase la forma en cómo va a encriptar su password, ¿no? Entonces ya no tiene una sola responsabilidad, tiene dos tareas esta clase. Entonces, dice que tiene que tener una sola responsabilidad, encargarse de una sola parte del código, ¿no? Una clase. Y, y al encargarse de una sola cosa, tiene que hacerlo bien, ¿no? Entonces, para que cumpla el primer principio, lo podemos glosar de esta forma. La clase userRegister va a seguir registrando o creando un nuevo usuario y la parte en la que encriptaba la contraseña lo delegamos y creamos otra clase a partir de ella, ¿no? Entonces esta clase se va a encargar de encriptar esas contraseñas y simplemente vamos a hacer el llamado. Entonces de esta forma ya tenemos algo más propio de cada clase, ¿no? Y ya tiene una sola responsabilidad. La siguiente nos dice la O, que es Open Close o principio de abierto cerrado, que nos dice que está abierto para su extensión, pero cerrada para su modificación. La finalidad de este principio, o sea, es que nuestro sistema esté protegido, ¿no? Que no se pueda romper y es básicamente aplicar las herramientas que tenemos de herencia y polimorfismo, ¿no? Cuando tenemos algún requerimiento nuevo, lo que tenemos que hacer es hacer una extensión de lo que ya tenemos, ¿no? Generalmente, y no modificar lo que ya está hecho y lo que ya funciona, porque podemos romper ese código. Entonces, a eso se refiere, abierto para su extensión, extender para nuevos requerimientos, nuevas solicitudes que tenemos, pero cerrado la modificación a código que ya funciona bien, ¿no? También tenemos un pequeño ejemplo aquí, que tenemos la clase rectángulo, que va a simular un rectángulo que tiene un tamaño, un alto y un ancho, hay un height. Tenemos la clase que calcula el área. Entonces, al calcular el área, vamos a... El área del rectángulo es, bueno, tenemos un objeto tipo rectángulo. El área del rectángulo es base por altura y retornamos el área, ¿no? En nuestro método principal. Pero si queremos calcular el área de un triángulo a la vez, entonces este método lo estamos alargando, ¿no? Pues estamos modificando este método. Hemos puesto un if, un ejemplo, si es rectángulo vas a hacer esto, si eres triángulo vas a hacer de esta forma, que es diferente, ¿no? Dividir entre dos. Entonces ya estamos haciendo una modificación. ¿Qué pasaría si tenemos otra solicitud, ¿no? Si tenemos que implementar para un rombo, ahora queremos el área de un rombo, queremos el área, no sé, de un polígono irregular, no sé, que ya podemos sacar. Entonces, esto va a ir aumentando y va a ir creciendo y en el tiempo se va a volver insostenible. Entonces, la mejor forma es, en este principio, el uso de herencia, ¿no? Y polimorfismo. Entonces, tenemos la clase rectángulo. Primeramente, nos creamos una clase forma que tiene su método área y el que va a calcular el área simplemente va a decir devolverme el área. De esta forma tenemos los objetos rectángulo, tenemos los objetos triángulo que implementan al objeto o a la clase
shape, que es forma, ¿no? Esta forma puede ser rectángulo, puede ser triángulo, y de esta forma simplemente solicitamos qué área tiene, ¿no? Cada componente o cada objeto sabe qué área va a devolver. Por ejemplo, acá, base por altura. En el otro caso, base por la altura dividida entre 2. Si tuviéramos otro objeto, entonces agregamos la nueva clase Zombo y devolvemos su área. De esta forma siempre la clase Area Calculator va a saber a qué área, a qué forma pertenece, ¿no? Esa área. Y ya no estamos haciendo ningún tratamiento acá. Entonces es más legible, es mantenible y cumple ya con el segundo principio. La L sí es de List-Box Substitution o principio de sustitución de List-Box, que dice que toda clase es hija, que es hija de otra clase, debe usarse como si fuera el mismo padre. Esto hace referencia a que debemos mantener la jerarquía de las clases en el sentido correcto, ¿no? Es una extensión del segundo principio open close y también tenemos un ejemplito, ¿no? Acá la clase pato, la clase pato y la clase pato de goma. En esta ocasión, pato de goma está heredando de pato, pero sabemos que un pato de goma no es lo mismo que un pato real. Entonces ahí hemos entendido un poquito mal la abstracción del problema y cuando queramos ir a hacer volar al pato, tendríamos que poner un try catch, ¿no? O un ESOR, pero que no es lo conveniente acá, ¿no? Entonces, esta jerarquía no era la correcta. Podríamos eso desglosarlo de esta forma. Entonces, crearnos interfaces de las volar, nadar y hacer quack. Y la clase pato ya no, bueno, va a implementar las tres interfaces o los tres objetos, y la clase pato de goma solo va a implementar 2. Entonces, de esta forma estamos haciendo una mejor jerarquía de clases, ¿no? Y haciendo la diferencia entre pato y pato de goma. La I, que es el cuarto, hace referencia a Interface Segregation o principio de segregación de la interfaz. Esto dice que es preferible tener muchas interfaces que contengan pocos métodos que tener una interfaz con muchos métodos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una impresora que tiene muchas cosas, multiuso, que imprime, grampa, manda fax y otras cosas. Entonces, en un principio, esta impresora solamente tenía la interfaz job, ¿no? Trabajo. Y en job estaban definidos todos los métodos que iba a usar la impresora. Será una interfaz muy amplia, ¿no? Muy grande, con muchos métodos. Entonces, para corregir eso es mejor crear interfaces pequeñas que hereden de esa otra interfaz también a la vez, ¿no? Entonces, y así le damos trabajos específicos. Por ejemplo, print job, imprimir, job, para que engrampe, y fax job, ¿no? Son interfaces que están al medio de ambos. Eso lo que quiere decir es
el principio de segregación de interfaz, o sea, separar nuestras interfaces, separarlos en interfaces más pequeñas con métodos más específicos, ¿no? Y esto nos dice que es mejor tener interfaces pequeñas o clases pequeñas con métodos específicos completos que una clase muy grande con muchos métodos y difícil de entender, ¿no? A esto se refiere ese principio. Y el último principio, que es la D, es de dependency inversion o principio de inversión de la dependencia, que también nos dice, ¿no?, que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel, sino de interfaces abstractas. Este principio se basa en la abstracción, ¿no?, que las implementaciones concretas no deben depender de otras implementaciones concretas, sino de capas abstractas. Aquí tenemos un ejemplo de dos clases. Por ejemplo, para la conexión de base de datos, que no debería interesarnos qué tecnología estamos usando, ¿no?, sino de cómo la estamos abstrayendo. Por ejemplo, en uno estamos usando un MongoDB y eso tranquilamente se lo puede cambiar a un SQLite o cualquier otra tecnología, ¿no? SQL Server, Postgres, MySQL y otros, ¿no? Y no va a cambiar para nada, no estamos modificando muchas cosas porque lo que interesa es cómo lo hemos abstraído, ¿no? Entonces el código depende en qué base estamos usando, sino de la abstracción que construimos en medio. Entonces esta es la abstracción que hemos construido y solo depende de eso, no depende de qué tecnología usemos. Entonces a eso se refiere el quinto principio. Entonces este Solid es una muy buena práctica usarlo o que el desarrollador y los desarrolladores lo apliquemos, ¿no? No es una regla, pero sí es una sugerencia que nos hacen, ¿no? Y aplicarlo nos va a ayudar bastante en nuestro proyecto y en nuestro código, ¿no? Como otra buena práctica, tenemos no reinventar la rueda. ¿Eso a qué se refiere? A que ya disponemos de módulos, librerías, APIs testeadas y optimizadas, ¿no? O sea que no perdamos el tiempo en hacer código que ya existe, ¿no?, que ya se puede usar simplemente descargando alguna librería, algún API. Aquí tenemos, por ejemplo, el Zero Bones, Bootstrap, Google Maps, ¿no? Por ejemplo, para Zero Bones es un API que nos ayuda a validar nuestros emails, ¿no? Estos se usa bastante en el registro de emails, ¿no?, de un usuario y ya está eso. Entonces es innecesario volver a escribir ese código. Entonces, si ya lo tenemos, usémoslo. O lo mismo de Google Maps, hay muchas aplicaciones, ¿no?, que ya te ponen en qué dirección vives y entonces tú puedes navegar mediante eso. Entonces no necesitas escribir un nuevo código, si ya puedes usarle eso. Bueno, hasta ahí sería. Va a continuar ahora mi compañero José María con los siguientes puntos. Muy bien, Marco. Bueno, tal como decía Marco, es necesario evitar reinventar la rueda y para ello es una buena práctica también implementar unas estrategias de codificación bastante conocidas en el mundo de la programación, que son los patrones de diseño, que son, bueno, técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software. Esta es
Esta es una estrategia que, bueno, fue documentada alrededor de los años 80, pero sin embargo agarró un poco de fuerza en los 90 con un libro que se llama Design Patterns, escrito por The Gang of Four, que son 4 programadores importantes, que han descrito alrededor de 23 patrones de diseño comunes, divididos en creacionales, estructurales y de comportamiento, que vienen a resolver problemas relativamente frecuentes y mediante estrategias ya comprobadas, ¿no? cuya funcionalidad y cuya operación está verificada que es efectiva. Los patrones creacionales son aquellos que nos permiten precisamente crear objetos pero hacerlo de una forma flexible y reutilizable. Entre ellos tenemos el patrón singleton, que es un patrón muy conocido. Tenemos un factory, method, tenemos un abstract factory, builder y prototype. En este caso, este tipo de patrones de diseño se utilizan para un poco evitar el new, el operador new en la programación orientada a objetos, precisamente para optimizar la creación de objetos. Hay un otro patrón de este tipo que se llama Object Pool, que es muy interesante también y permite crear un grupo de objetos previamente para utilizarlos a demanda. Un singleton es un patrón de diseño creacional que permite garantizar que solo va a existir una sola instancia de esa clase, proveyendo un acceso global a esta misma instancia. Esto lo vemos mucho en frameworks como Spring, que hacen la inyección, la dependencia inversa de objetos a las clases. Por ejemplo, se puede utilizar este tipo de patrón para manejar un objeto pesado o alguno que requiera cierto thread safety, como un archivo o una base de datos. Otro patrón de diseño creacional es el de una fábrica abstracta, en el cual reemplazamos nosotros un constructor de este tipo con muchos parámetros, en este caso una casa a la que la hemos diseñado con ventanas, puertas, cuartos, etcétera, y lo reemplazamos por un tipo creacional más cómodo donde instanciamos el objeto y vamos construyendo sus características para obtener finalmente un objeto más complejo ya instanciado. Otro patrón de diseño creacional es el Abstract Factory, donde tal como se indica podemos podemos obtener 2 tipos de objetos distintos, pero que sin embargo compartan características a través de la inyección de un objeto fábrica que permita crear o bien uno o bien el otro objeto. Este es un patrón muy utilizado en nuestras implementaciones. Vamos a hablar de los patrones de diseño estructurales. Estos son patrones de diseño de software que solucionan problemas de composición, es decir, de agregación de clases y objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos el patrón de diseño adaptador, que es un patrón de diseño que permite a 2 clases inicialmente incompatibles interactuar entre ellas mediante precisamente la incorporación de un objeto adaptador que permita, como aquí en el ejemplo, convertir, que hablen el mismo idioma, ¿no? En este caso, nuestro adaptador convierte XML a JSON para permitir la interacción entre los demás componentes. Tenemos un patrón de diseño estructural que se denomina decorador, el cual es básicamente un patrón que permite definir un objeto, instanciar un objeto e irle agregando características de acuerdo a las necesidades de la implementación. Podría ser, por ejemplo, en este caso,
que estamos haciendo un notificador. Y bueno, si requerimos, esto podría decorarse con una notificación a Facebook, una notificación a Slack o una notificación por SMS, de tal manera que nuestro objeto va a ir decorándose de esa manera. Es como si fuera una pizza que le vamos agregando tomate, jamón, queso, etc. Esta implementación no se ve mucho, sin embargo, es muy útil conocerla para enriquecer objetos. Por ejemplo, podría ser un request HTTP e irle agregando las características que va necesitando para comunicarse. Tenemos un patrón de diseño estructural que se llama facade. En este caso, lo que hace este factor es simplemente abstraer toda la lógica compleja que pueda tener un elemento o una librería y simplemente colocarla como un punto de acceso sencillo, de tal manera que nosotros, en este caso, simplemente indiquemos convertir video y bueno, sea esta misma fachada la que se encargue de trabajar el audio, trabajar el video, codificar, de tal manera que se oculta la complejidad que hay detrás de una tarea. Un elemento importante en la programación orientada a objetos es el proxy o un sustituto que incorpora un intermediario en este caso, por ejemplo, entre el cliente y la base de datos. Lo que viene aquí a hacer el proxy es permitir ciertos aspectos de programación que se van a realizar, como el logging, lazy initialization, control de acceso a objetos de la base de datos, cacheo. Entonces, al impedir que la conexión entre cliente y base de datos sea directa mediante este intermediario, podemos realizar operaciones importantes acá. Y esta es una estructura que se maneja mucho en los frameworks de ORM para evitar precisamente problemas comunes de la comunicación con bases de datos, como mediante el cacheo, mediante la inicialización lazy y ese tipo de herramientas. Tenemos un tercer grupo de patrones de diseño que son los computacionales, entre los cuales, bueno, se definen aquellos que ofrecen soluciones respecto a la interacción y responsabilidades entre clases y objetos. En este caso, por ejemplo, algún modelo interesante es el de comando, suponiendo, por ejemplo, en una interfase de usuario que tengamos dos botones que actúan de diferente manera. La implementación podría ser parecida, digamos que este fuera guardar y este cancelar, siempre y cuando los parámetros varíen entre ambos comandos. Entonces ambos pertenecen a esta clase de comando, pero sin embargo mediante sus parámetros es que se diferencian en la ejecución. Tenemos un patrón de comportamiento que se denomina cadena de responsabilidad, que es muy interesante, donde se definen varios handlers o varios manipuladores que van a trabajar con el request de acuerdo a lo que se especifique. Por ejemplo, una forma conocida de cadena de responsabilidad es la que ocurre en una interfase de usuario donde los eventos se propagan en la cadena precisamente en busca de quién va a manipular un evento. Tenemos un patrón de diseño muy interesante que se llama Memento, que está implementado, por ejemplo, en los editores de texto, donde el estado actual de un editor, por ejemplo, en el caso de un editor de texto, se va a guardar como una fotografía en un histórico, de tal manera que vamos a tener varios estados entre los cuales vamos a poder navegar yendo hacia atrás o hacia adelante recuperando dicho estado. En este caso, para Java, este es un patrón muy importante que se utiliza en la serialización, donde podemos nosotros depositar el estado
ya sea en disco, lo podemos guardar en una especie de histórico. Tenemos otro patrón de diseño interesante que es el de el observador, donde varios suscriptores se registran a lo que vendría a ser un publisher, que son implementaciones concretas para, bueno, responder a los eventos que pudiera el publisher notificar. Esto es bastante parecido a los brokers de mensajería que tenemos en las plataformas como Kafka o JMS. Siguiendo adelante, una buena práctica es la de comentar el código. Se ha visto que es muy necesaria la documentación de código, especialmente en las librerías que utilizamos. Nosotros vemos que son muy útiles los comentarios al momento de saber qué hacen esos métodos. Si no dispusiéramos de esta herramienta, sería muy complicado para nosotros programar. Se ha encontrado que la mejor forma de mantener esta documentación de código es en el propio código, a pesar de que pudiera volverlo un poco ilegible o algo ruidoso. Normalmente una herramienta se encarga de extraerlo del código y depositarlo, digamos, en HTMLs como JavaDoc, o bueno, podemos recurrir a ellos directamente desde el IDE, como se ve aquí, como ayuda. Lo importante de esta documentación para que sea una buena práctica es que sea corta, que no sea obvia, que no se utilice en exceso. Y pues vendría a ser algo así como un semáforo, como los semáforos en el tráfico. Si hay muchos es un desastre, pero con que hayan unos cuantos ya se puede optimizar las tareas, ¿no? Siempre tienen que estar los esenciales. Una buena práctica es dividir el código en grupos más pequeños. Esto es algo así como subproyectos o bueno, componentes que vayan a comunicarse entre sí para componer el proyecto. Y dividir también el código en funciones. Eso es muy importante. Descomponer el problema en partes más pequeñas. Esa es una muy buena práctica para obtener un sistema que sea pues utilizable, flexible, mantenible. En la práctica, todos los proyectos de software vienen a particionarse en componentes más pequeños, de manera que se pueda especializar cada uno de los desarrollos y separarlos en sus propios análisis, diseños e implementaciones. Una buena práctica adicional es nunca saltarse el testeo, haciendo énfasis en que el testeo es precisamente la prueba de que lo que estamos entregando cumpla con los requerimientos y que no tenga defectos. Actualmente existen herramientas para automatizar algunas de estas pruebas, donde para que sea más fácil encontrar errores o, bueno, requerimientos que faltan, y así evitar posibles bugs a futuro. Entonces, más o menos, el testeo es una forma económica de enfrentarse a los problemas que pudieran ocurrir con una mala implementación. Además que se podrían resolver antes de que tengan consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, digamos, en un sistema de crítico, como los sistemas que manejan vuelos o que manejan hospitales. Lo ideal es que no tengamos que atacar a los problemas después de que está en producción el sistema, sino antes, ¿no? Que podría ser muy caro que ocurra después o peligroso.
Hay muchos ejemplos de sistemas que han ido muy mal por no implementar pruebas. Entre algunas de estas pruebas muy conocidas están las pruebas unitarias, que son herramientas que permiten probar el código con pruebas atómicas y sencillas, pero que acumuladas resultan en sets de prueba muy interesantes que se pueden automatizar y nos dan cierta garantía de que no se ha roto ninguna funcionalidad en alguna modificación. Existen pruebas de integración, que son pruebas que verifican que los componentes del sistema estén operando todos bien. Pruebas de sistema, que, bueno, validan que el software esté completo, totalmente integrado, y verificar que de principio a fin estén todos los requerimientos que se están especificando. Tenemos test de carga para ver qué tanto aguanta el sistema o si las condiciones del hardware son buenas, la programación es buena. De seguridad, muy importante también en los sistemas web o en los sistemas que están expuestos al exterior, que no corren en una LAN interna. Tenemos pruebas de performance que permiten verificar que nuestro software responde a requerimientos de versatilidad, de rapidez. Tenemos también pruebas automatizadas, como les decía, que podrían estar en cualquiera de estas áreas. Pruebas de usabilidad en las que incorporamos a usuarios para ver si se van a acomodar al diseño que se ha implementado o si lo reconocen, si entienden cómo se hacen las cosas. Y tenemos pruebas móviles donde verificamos si existen, bueno, si el sistema funciona en dispositivos móviles con conexiones limitadas, digamos, como LTE o bueno, de más baja categoría, ¿no? Débiles con teclados menos versátiles. Normalmente tendríamos mayor volumen de pruebas en lo que se refiere a las pruebas unitarias, ya que las podemos ejecutar cuando queramos y podemos tener un grupo muy grande de pruebas unitarias. Después vamos a reducir el volumen de pruebas para encontrarnos con las pruebas de integración. Más arriba tenemos las pruebas de sistema, que el costo va subiendo a medida que nos vamos, subiendo en esta pirámide. Tenemos pruebas de interfase de usuario, que son también caras, y finalmente pruebas manuales que, bueno, cuestan mucho de ejecutar, ¿no? Y bueno, el tiempo para encontrar un error es también más amplio, ¿no? Las pruebas deberían ser automatizables, completas, repetibles e independientes entre sí. Finalmente, tenemos esta buena práctica que implica documentar todo el diseño. Esto quiere decir que deberíamos tener de pe a pa en nuestro proyecto todo documentado, especialmente esta área que es muy complicada, la de interfase de usuario, es una de las más difíciles de documentar, porque tendría que garantizar que el contrato entre el cliente y bueno, los que desarrollan el software. Tenemos que especificar cuáles son los documentos de desarrollo, de prueba, perdón. Tenemos que especificar cuáles son los requerimientos, cuál es el diseño, la arquitectura de la solución, cuáles van a ser los tiempos, timelines y roadmaps de nuestros sprints. Vamos a documentar el código y, bueno, deberíamos incluir todos los planes, schedules que compongan nuestro proyecto. Tendríamos que tener estándares y todo lo que nos permita comunicarnos bien con el equipo actual y el equipo futuro. Esta es una buena práctica porque, claro, está basada en la importancia de la comunicación y en las metas del software, ¿no? Sin perder de vista los objetivos de nuestro programa, que se adapte perfectamente a las especificaciones. De tal manera que se reduzcan también las improvisaciones, podríamos decir.
Vamos a... Esas son las buenas prácticas de las que, bueno, que hemos coleccionado junto con Marco. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos disponibles. Ok, parece que sí tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar por esta de Fernando López. Él dice, ¿los patrones de diseño cumplen Solid en su totalidad? No realmente, no realmente, es Mm, más, eh, no es la principal garantía de los patrones de diseño. ok. ¿Los test de carga son parte de los test de performance? Nos pregunta Vanessa Camacho. Yo pensaría que es otro grupo de pruebas, ¿no? Los de estrés, las de estrés, ¿no? De ver si aguanta muchos requests, pero están dentro del mismo grupo. Sí, ¿no? Genial. Se podría agrupar eh, ambas cosas, ¿no? Para, mientras más cargas, también puedes medir qué tanto rinde tu producto. Tenemos una pregunta más de Mauricio Pinto. Él nos dice, según su experiencia, ¿cuál framework y lenguaje se adapta más a los patrones de diseño y Solid? Marco, Yo pienso que no es tanto que framework está casado con, por ejemplo, con Solid, porque Solid es son principios que todo desarrollador debería seguirlos, no importando en qué herramienta estás programando o en qué plataforma, ¿verdad? Y, y puedes aplicarlo, ¿no? En cualquiera de los IDEs o... ¿Lo hacemos? Gracias, Marco. Tenemos una pregunta más de Luis Miguel. Él nos dice, para un proyecto nuevo, además del desarrollo de buenas prácticas, también qué tanto se debe preocupar el tema de deployment o de DevOps. yo diría que bastante, Paolo, porque normalmente es Jenkins el encargado de hacer las pruebas unitarias y de desplegar si es que salen bien. Bueno, y también de extraer la documentación, ¿no? Yo pienso que sí, es muy importante y agiliza mucho al equipo para también facilitar las pruebas de manuales o despliegues en otros ambientes. Quizás nos faltó ahí otra buena práctica, ¿no? Que es esa documentación de las configuraciones y de todo lo que DevOps necesita para desplegar el ambiente que nosotros estamos desarrollando. Pero sí es muy importante. Genial. Pregunta Vanessa Camacho si utilizan algún plugin para hacer Javadoc. Bueno, directamente se puede producir esa documentación de código utilizando el comando javadoc, ¿no? El runtime ya lo ofrece. Ahí estamos, si alguien tiene alguna pregunta más, pueden escribirnosla, que vamos a responderla.
Genial. No tenemos muchas preguntas más de parte del público. A mí me surgía una duda, José María, cuando hablábamos del tema de Singleton y hablando específicamente de Java. ¿Cómo aseguras que una clase o una instancia sea un singleton en diferentes virtual machines? Qué interesante, en un entorno balanceado, podríamos decir, ¿no? Sí, Eh, bueno, normalmente los objetos se identifican únicamente, ¿no? En ese escenario yo creo que no nos va a ayudar mucho una clase estática. Yo creo que habría que depender de algún tipo de contexto. Normalmente son los servidores de aplicaciones los que se encargan de esta serialización transparente entre servidores de aplicaciones, ¿no? Pero es una buena pregunta, Pablo, hay que darle más vueltas. Por ejemplo, encuentro que sería interesante manejar el mismo objeto de varios servidores, ¿no? Sí, yo creo que la serialización es la solución a ese problema y la orquestación entre servidores de aplicación. genial. Tenemos una pregunta más de Luis Miguel. Él nos pregunta, o bueno, él está muy interesado en saber qué herramientas se utilizan para DevOps. Bueno, tal vez podría ayudarles un poquito en esta respuesta que es un poco más allá del tema que se ha expuesto hoy día. En Digital Harbor estamos utilizando diferentes herramientas. Tenemos en Jenkins para hacer los flujos que tenemos, es decir, para hacer el obtener los datos, el obtener el código, hacer la compilación, definir todo el pipeline generalmente está en Jenkins. Se tiene Ansible para manejar deployments en Amazon. Se está trabajando con CloudFormation y diferentes otras cosas para hacer no solo DevOps, sino también parte de lo que es SysOps en la empresa. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar a cerrar el evento. Y bueno, ya agradeciendo una vez más a todos por su asistencia. Les voy a compartir un cachito, algo de información que puede ser de utilidad. Y bueno, acá vamos. No sé si pueden revisar lo que es nuestra página web y se los voy a mostrar ahora. Esta la pueden encontrar acá, les estamos copiando el link, que es digitalharborbolivia.com. De la misma manera, estamos en proceso de reclutamiento, estamos buscando personas que quieran crecer, que quieran mostrar sus habilidades, estamos buscando talento. Entonces, si es que ustedes están interesados, pueden enviar sus CVs o sus hojas de vida al correo que es talent.recruitment@theharbor.com y los vamos a recibir con mucho gusto. También les incitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como DH espacio Digital Harbor Bolivia. Estamos en Facebook como Digital Harbor Bolivia, en Instagram como Digital_Harbor_Bolivia y en YouTube, que va a ser el canal en el cual este video está grabado y lo vamos a subir ahí para que puedan revisar una vez más. Y si tienen alguna duda, pueden comentarlo, pueden compartirlo y nosotros nos vamos a encargar de hacerles llegar la respuesta respectiva, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, agradecemos mucho su presencia y les estamos copiando un formulario que nos serviría muchísimo que lo puedan llenar. Se encuentra ahorita en la caja de comentarios. Es para que nosotros podamos ver la satisfacción que ustedes tienen con los eventos, algunos temas que ustedes quieran que, bueno, saquemos a futuro y eso sería en cuanto al webinar el día de hoy.
Perfecto, con esto terminamos el evento del día de hoy. Agradecemos a todos por su asistencia. No olviden estar atentos a nuestras redes sociales y siempre vamos a estar publicando contenido ya acerca de futuros webinars también. Con esto cerramos el evento del día de hoy. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima.